Robar $1.000 millones sin salir de la habitación es posible. Lo sé porque he visto imágenes de gente que casi lo ha conseguido. Mi nombre es Mr. Dark Web, y lo que voy a compartir hoy cambiará para siempre tu forma de pensar sobre la seguridad del dinero en la era digital. Febrero de 2016. Mientras el mundo estaba pendiente de las elecciones estadounidenses y de los Juegos Olímpicos de Brasil, un grupo de personas se preparaba en un cuarto oscuro de algún lugar de Asia para reescribir la historia de la ciberdelincuencia. No llevaban máscaras, no entraban en cámaras acorazadas. Sus armas eran teclados y sus objetivos, el banco central de toda una nación. Es una historia que he estado reconstruyendo. Fragmentos de foros de la red oscura, filtraciones de información privilegiada, grabaciones de vigilancia de casinos de Manila que salieron a la luz donde no debían. Algunos participantes en estos eventos siguen en libertad, otros... Digamos que su silencio no fue comprado con dinero. Pero lo peor de esta historia no es la magnitud del robo, es lo cerca que estuvieron del éxito. Mañana del 5 de febrero de 2016, Dhaka, Bangladesh. El empleado del Banco Central, conocido como M en los archivos de la Darknet, acudió a trabajar antes de lo habitual. A las 9 de la mañana, hora local, el Departamento de Transferencias Internacionales le recibió con un silencio inusual. Pero fue algo más lo que le alertó. La impresora guardó silencio. Esta impresora conectada a Swift solía escupir docenas de páginas cada mañana. Confirmaciones de transacciones, solicitudes, notificaciones. El Banco de Bangladesh, como banco central del país, gestionaba cada día transacciones por valor de millones de dólares. La impresora era la voz del sistema, su encarnación física en el mundo del papel y la tinta. Al principio pensó en papel atascado. Luego comprobó los indicadores. No funcionaba. La pantalla no brillaba. El botón de encendido no respondía. El cable estaba en su sitio. El técnico al que llamó confirmó sus peores temores. El software de la impresora estaba dañado, deliberadamente. En ese momento, a 12.500 kilómetros de Dhaka, en Nueva York, un empleado del Banco de la Reserva Federal miraba la pantalla con creciente perplejidad. 101 millones de dólares habían desaparecido de la cuenta de reserva del Banco de Bangladesh en las últimas horas. 35 órdenes de pago, todas con los códigos de autorización correctos, todas a través del sistema seguro Swift. Todo parecía legítimo, excepto por un detalle. Las cantidades eran enormes y los destinatarios inusuales. Según la información que recibí a través de contactos en el ciberespacio asiático, el grupo de hackers Lazarus se encontraba en una habitación alquilada en algún lugar de la frontera entre China y Corea del Norte. No habían dormido en 48 horas. Meses de preparación se habían reducido a esas horas. Pasaron enero estudiando el sistema interno del banco a través de malware incrustado. Cada proceso, cada procedimiento, cada punto débil fue estudiado y registrado. La elección de la hora fue una obra maestra de planificación. El viernes en un país musulmán significaba el final de la semana laboral. El sábado y el domingo paralizaban Nueva York. Y el 8 de febrero, Año Nuevo Chino, garantizaba el cierre de los bancos filipinos a los que iba destinado el dinero. 5 días de ventaja. 5 días para blanquear el dinero a través de los casinos de Manila y desaparecer en la niebla digital. En sus monitores, el estado de las 5 primeras transacciones brillaba en verde. 81 millones de dólares estaban en camino, pero el sistema seguía procesando las 30 transacciones restantes, por valor de 850 millones de dólares.
Fue entonces cuando un empleado del FRB en Nueva York reveló los detalles de la transacción número 6. 20 millones de dólares iban a parar a la Fundación Shalika de Sri Lanka. Su ojo experto detectó la anomalía al instante. La orden de pago decía Shalika Foundation. Foundation, ne fundación. En el mundo de las transferencias internacionales, donde cada letra se comprueba 3 veces, estos errores no ocurren. Era una bandera roja que gritaba fraude. El empleado cogió el teléfono para ponerse en contacto con el Deutsche Bank, que había intermediado en la transacción. En una habitación alquilada en la frontera entre los 2 países, los miembros del grupo Lazarus vieron cómo cambiaba el estado de las transacciones restantes. En proceso, se convirtió en suspendida. 850 millones de dólares colgaban en el espacio digital entre Dhaka y Nueva York. Uno de los hackers, conocido en la Darknet con el seudónimo de Arquitecto, empezó a comprobar frenéticamente los registros del sistema. ¿Dónde está el error? ¿Qué ha fallado? Meses de preparación, un plan perfecto, una ejecución impecable, y todo se vino abajo por algo que habían pasado por alto. Lo que aún no sabían era que una carta les había arruinado. Un error tipográfico que alguien del equipo había cometido al preparar los documentos de pago. Quizá por cansancio, tal vez por las prisas. Tal vez fuera irónico que el mayor atraco digital de la historia hubiera fracasado por culpa del más humano de los errores. Pero el tiempo ya corría en su contra. El sistema de seguridad del FRB detectó otra anomalía. Uno de los destinatarios en Filipinas tenía la palabra Júpiter en su dirección. El mismo nombre llevaba un barco iraní sometido a sanciones. Los sistemas automatizados dieron la voz de alarma. En Dhaka los técnicos seguían jugueteando con la impresora, sin saber que su reserva nacional ya había perdido una cantidad equivalente al 5% del presupuesto anual del país. Pero muy pronto, la impresora funcionará, y entonces empezará la verdadera pesadilla. Para entender cómo se produjo el robo del siglo, tenemos que retroceder unos años. En 2011, el mundo se enteró de la existencia de un grupo que más tarde recibiría muchos nombres. Lazarus Group, Guardians of Peace, Hidden Cobra, Think. Pero en la red oscura se les llamaba simplemente sombras. Según los archivos que recibí de un antiguo empleado de una empresa de ciberseguridad, Lazarus empezó siendo pequeño. Ataques de DDoS a bancos y canales de televisión surcoreanos. Luego vino el año 2013 y el intento de pirateo del Sonali Bank en el mismo Bangladesh. Un globosonda, un ensayo general. Entonces no tenían suficiente experiencia. Pero estaban aprendiendo. El año 2014 les trajo la gloria. El pirateo de Sony Pictures Entertainment sacudió Hollywood. Terabytes de correspondencia interna, películas sin estrenar, datos personales de empleados, todo era de dominio público. El mundo vio de lo que eran capaces los hackers de un país que muchos consideraban tecnológicamente atrasado. Pero eso no fue más que el principio. En Pyongyang, en un edificio sin nombre de una calle cuyo nombre no aparece en los mapas de Google, operaba la División 121, la unidad de ciberguerra de élite de Corea del Norte. De los 6.000 hackers entrenados por el régimen, solo 300 llegaron hasta aquí. Lo mejor de lo mejor. Park Jin-hyuk, cuyo nombre aparecería más tarde en los documentos de acusación del FBI, era uno de ellos. Graduado por la Universidad de Tecnología Informática de Pyongyang, pasó 3 años en China estudiando sistemas bancarios occidentales, con la excusa de trabajar para una empresa informática. Su especialidad era SWIFT, un sistema internacional de transferencias bancarias utilizado por 11.000 instituciones financieras de 200 países. SWIFT se consideraba inexpugnable, no porque no pudiera ser pirateado técnicamente.
cualquier sistema puede ser pirateado, sino porque para que un robo tuviera éxito era necesario no solo obtener acceso, había que entender los procedimientos, conocer los códigos correctos, imitar el comportamiento de los usuarios legítimos. Requería meses, si no años, de formación. En otoño de 2015, el grupo Lazarus recibió un encargo que, según mis fuentes, venía de arriba. Corea del Norte necesitaba dinero. Las sanciones estaban estrangulando la economía. El programa nuclear requería miles de millones. Las fuentes tradicionales de ingresos, contrabando, drogas, dólares falsos, ya no cubrían los costes. El plan era audaz por su sencillez. Encontrar un banco en un país en desarrollo con poca seguridad. Accede a su sistema SWIFT. Esperar el momento oportuno. Y vaciar su cuenta de reservas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, donde la mayoría de los bancos centrales del mundo guardaban sus dólares. La elección fue Bangladesh, un país de 160 millones de habitantes, una economía en rápido crecimiento, pero una infraestructura de ciberseguridad anticuada. El presupuesto para todo el departamento informático del Banco Central era de $250.000 anuales, menos que el sueldo de un buen especialista en seguridad en Silicon Valley. En enero de 2016 comenzó la operación. El primer paso fue penetrar en la red del banco. Según los informes que más tarde se filtraron en la Darknet, los hackers utilizaron phishing selectivo. Varios empleados de banca recibieron cartas que parecían correspondencia normal de trabajo. Bastaba con que uno abriera el archivo adjunto. El malware que utilizaron era una obra maestra de la programación. No solo robaba datos, sino que aprendía. Registraba cómo se conectaban los empleados al sistema SWIFT, qué contraseñas utilizaban, a qué hora envían las transacciones, cómo son las órdenes de pago reales. El programa estudió incluso la caligrafía de las firmas digitales, el estilo único de cada operador al introducir datos. Pero lo más ingenioso fue el código responsable de la impresora. Los hackers sabían que el Bangladesh Bank utilizaba un sistema antiguo. Todas las transacciones SWIFT se imprimían automáticamente para su verificación manual. Este era su talón de Aquiles. Si la impresora no funcionaba, nadie vería las transferencias sospechosas hasta que fuera demasiado tarde. Durante 3 semanas, el programa permaneció en silencio en el sistema, transmitiendo datos a servidores en algún lugar de China. Los hackers estudiaron a su víctima como un cirujano estudia la anatomía antes de operar. Sabían que solo tendrían una oportunidad de robar $1.000 millones. A finales de enero, todo estaba listo. Habían compilado una lista de 35 transacciones por un total de $951 millones. Los destinatarios fueron cuidadosamente seleccionados, particulares y organizaciones de Filipinas y Sri Lanka, países con una normativa bancaria relativamente laxa. Las cuentas se abrieron de antemano a nombres ficticios a través de intermediarios. Solo quedaba esperar el momento perfecto, y llegó el primer viernes de febrero. Todo se conjugaba. Un fin de semana en 3 usos horarios. Un día festivo en Filipinas, poco personal en los bancos. Una alineación cósmica de planetas para el atraco digital. El 4 de febrero, jueves por la tarde hora de Dhaka, los hackers activaron la fase final. El malware desactivó la impresora y empezó a enviar órdenes de pago, una a una, con los códigos correctos, las firmas, todas las autorizaciones necesarias. El sistema SWIFT las aceptó como auténticas. En Nueva York, los sistemas automatizados del FRB comenzaron a procesar las solicitudes. Para ellos, se trataba de transacciones rutinarias de un socio de confianza, el Banco Central de un Estado soberano. La primera transacción se realizó.
la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. 81 millones de dólares comenzaron su viaje a través del sistema financiero mundial hacia cuentas en Filipinas. Los hackers estaban a un paso de llevarse los 870 millones restantes. Y entonces uno de ellos cometió un error que salvó al sistema bancario mundial del desastre. 5 de febrero de 2016, 3 de la mañana, hora de Daca. En Nueva York todavía era jueves, las 4 de la tarde. La hora perfecta para las transacciones. Los bancos estadounidenses estaban trabajando, los asiáticos dormían. El equipo del grupo Lazarus vigilaba los monitores en un local alquilado, que según la Darknet estaba en la ciudad fronteriza china de Dandong. Las 5 primeras transacciones se realizaron sin problemas. 20 millones de dólares fueron a parar a una cuenta de la Rizal Commercial Banking Corporation de Filipinas, a nombre de Alfred Santos Vergara. Otros 30 millones fueron a parar a una cuenta de Enrico Teodoro Vázquez en el mismo banco. Los nombres eran ficticios y los documentos falsos, pero la calidad de las falsificaciones era tan alta que el banco no sospechó nada. Los 31 millones restantes se distribuyeron entre otras 3 cuentas. Las 5 cuentas se habían abierto en mayo de 2015 y habían permanecido intactas desde entonces, acumulando un historial de pequeñas transacciones ordinarias para no levantar sospechas. Pero el verdadero premio estaba por llegar. Las 30 transacciones restantes iban a reportar 870 millones de dólares. La mayor transferencia, 350 millones, iba dirigida a una cuenta del mismo RCBC. Si se realizaba, se convertiría en la mayor transferencia bancaria de la historia de Filipinas. A las 4:30 de la mañana, hora de Daca, los hackers enviaron la 6ª transacción. 20 millones de dólares a la Fundación Shalika de Sri Lanka. La organización existía en la realidad. Una pequeña organización benéfica que ayudaba a los agricultores locales. Los hackers la eligieron específicamente. Pequeña, oscura, pero real. La tapadera perfecta. La transacción entró en el sistema SWIFT y comenzó su viaje a través del laberinto de protocolos bancarios internacionales. De Daca a Nueva York, de Nueva York al Deutsche Bank, que actuó como banco corresponsal para la transferencia a Sri Lanka. Fue en el Deutsche Bank donde saltó la primera alarma. Un responsable de cumplimiento, cuyo nombre nunca aparecía en los informes públicos, se percató de la discrepancia. En la base de datos del banco, la Fundación Shalika figuraba como Fundación Shalika. En la orden de pago era Shalika Foundation. Normalmente esto habría pasado desapercibido, pero 20 millones de dólares es una suma que automáticamente requiere una atención extra. Un empleado abrió el historial de transferencias del Bangladesh Bank. En los últimos 6 meses, la mayor transferencia había sido de 2 millones de dólares. De repente, hubo una serie de transacciones por valor de cientos de millones. El Deutsche Bank envió una solicitud al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Comprueba la transacción número 6. Posible fraude. En el FRB, la solicitud fue a parar a una analista que ya empezaba a preocuparse. El sistema de seguridad del banco levantó una bandera roja en otra transacción. La dirección del destinatario en Filipinas incluía Jupiter Street. Júpiter es también el nombre de un petrolero iraní sometido a sanciones de la ONU. ¿Una coincidencia? Tal vez. Pero en el mundo de las finanzas internacionales, las coincidencias pueden valer miles de millones. El analista tomó una decisión que permitió ahorrar 870 millones de dólares, congeló todas las transacciones restantes y envió una solicitud de emergencia al Banco de Bangladesh. Confirmó la autenticidad de las órdenes de pago.
El problema era que ya era viernes, el final de la jornada laboral en Daca. Las oficinas del Banco Central estaban cerrando y la impresora que debía imprimir el aviso de solicitud seguía estropeada. En Dandong, el pánico iba en aumento. En los monitores, el estado de 30 transacciones estaba congelado en "se requiere verificación adicional". Los hackers intentaron averiguar qué había fallado. Comprobaron los registros, buscaron rastros de detección, analizaron el tráfico. Y nada. Su malware seguía controlando el sistema del banco. Pero el dinero no fluía. Uno de los miembros del grupo, conocido por el apodo de Collector, empezó a examinar los documentos que habían enviado. Línea por línea, carácter por carácter. En el minuto 23 de búsqueda lo encontró. Una errata. Foundation en lugar de Foundation. Según lo que apareció más tarde en los foros de hackers, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Meses de preparación, un plan perfecto, una ejecución impecable. Y todo se va al traste por culpa de una carta. Alguien del equipo cometió un error al preparar los documentos. Tal vez fuera el cansancio. Llevaban 3 días trabajando sin dormir. Tal vez fuera una peculiaridad del teclado norcoreano a la hora de escribir en latín. O simplemente un error humano. Pero el momento de encontrar a los culpables llegaría más tarde. Ahora mismo, tenían que salvar la operación. Todavía tenían 81 millones de dólares en tránsito. Había que blanquear ese dinero y sacarlo antes de que el mundo se enterara del robo. El plan B entró en acción. La gente ya estaba esperando en Filipinas. En cuanto el dinero llegara a las cuentas del RCBC, se transferiría inmediatamente. Una parte en efectivo a través de cambistas. Parte a casinos, donde el rastro del dinero se perdería entre las fichas y las apuestas. Otra parte en joyas y propiedades inmobiliarias. El lunes 8 de febrero, Filipinas celebró el Año Nuevo Chino. Los bancos estaban cerrados, pero los casinos estaban abiertos. Y fue allí, entre el tintineo de las monedas y el barajar de las cartas, donde los millones robados comenzaron su transformación de registros digitales en activos reales. En Manila, en las salas VIP privadas de los casinos Soler y Midas, jugadores desconocidos apostaban $1 millón cada vez. Estaban jugando al baccarat, un juego en el que las probabilidades son casi iguales. Y perder puede achacarse a la mala suerte. Unos perdían, otros ganaban. El dinero fluía de una cuenta a otra, perdiendo contacto con su fuente original. Kim Wong, propietario del casino Eastern Hawaii Leisure Company, admitiría más tarde haber recibido $31 millones para grandes apostadores chinos. Afirmó que desconocía el origen del dinero. 15 millones los devolvería más tarde a las autoridades. Los 16 restantes desaparecerán en los laberintos de la economía sumergida de Asia. Mientras tanto, era lunes por la mañana en Daca. Los técnicos habían arreglado por fin la impresora, sustituyendo el software dañado. Lo primero que vio el gobernador del Banco Central, Atiur Rahman, que regresaba de un fin de semana fuera, fue una pila de impresiones del grosor de un dedo. 35 órdenes de pago. $951 millones. 5 transacciones ejecutadas. 30 rechazadas. El gobernador miró los números y no podía creer lo que veían sus ojos. Alguien había intentado robar casi $1.000 millones. Y lo habían conseguido en parte. 8 de febrero de 2016, 9 de la mañana, hora de Daca. Se convocó una reunión de emergencia en el despacho del gobernador del Banco Central. Atiur Rahman aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. $81 millones. El 5% de las reservas de divisas del país habían desaparecido. Lo primero con lo que se contactó fue con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
La respuesta llegó rápidamente y fue aplastante. Sí, las transacciones se habían completado. Sí, todos los códigos de autorización eran correctos. No, el dinero no se puede devolver. Ya ha ido a Filipinas. Y sí, usted mismo envió esas órdenes de pago a través de su sistema SWIFT. El pánico se apoderó del banco. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Quién lo ha hecho? Y lo más importante, ¿se puede recuperar el dinero? La investigación comenzó inmediatamente. Los primeros en llegar fueron los especialistas de World Informatics, un socio local de SWIFT. Lo que descubrieron sorprendió a todos. El malware se introdujo en el sistema en enero. Durante todo un mes había estado tranquilamente en la red, escribiendo, estudiando, preparándose. El código era complejo, profesional. No era obra de aficionados. No solo robaba credenciales, sino que podía imitar el comportamiento de usuarios legítimos, generar los códigos de autorización correctos e incluso falsificar firmas digitales. Pero el más sofisticado era el módulo responsable de la impresora. Lo desactivó deliberadamente en el momento justo para que nadie se percatara de las transacciones sospechosas. En Filipinas se inició una investigación paralela. Investigadores de la Comisión contra el Blanqueo de Dinero llegaron a la oficina del RCBC el 9 de febrero. Lo que descubrieron allí no hizo sino empeorar la situación. Las 5 cuentas en las que se había ingresado el dinero se habían abierto a nombres ficticios. Los documentos eran falsos, pero de tan alta calidad que habían pasado todos los controles del banco. Además, las cuentas se habían abierto ya en mayo de 2015, 9 meses antes del robo. Alguien llevaba casi un año planeando esta operación. La directora de la sucursal del RCBC de Jupiter Street, Maya Santos de Guito, afirmó que no tenía conocimiento del fraude. Pero los investigadores encontraron una rareza. Las 5 cuentas se abrieron a través de su sucursal. Todo el papeleo pasó por sus manos, y fue ella quien autorizó la retirada inmediata en cuanto llegó el dinero. Cuando los investigadores llegaron a las cuentas, éstas estaban vacías. El dinero había ido a parar a manos del corredor de divisas Philrem Philex, que lo convirtió en pesos filipinos, y luego de nuevo en dólares, enturbiando el rastro. Parte del dinero se retiró en efectivo. Se sacaron bolsas de millones de dólares del banco a plena luz del día. Pero la mayor parte, unos 50 millones, fue a parar al casino. Y aquí, los investigadores se encontraron con un problema. En 2016, los casinos de Filipinas no estaban sujetos a la ley contra el blanqueo de capitales. No estaban obligados a informar de transacciones sospechosas. No llevaban registros detallados de los jugadores. Y, lo que es más importante, tenían derecho a la intimidad del cliente. Algo increíble estaba ocurriendo en los casinos Soler y Midas. Jugadores desconocidos, que se presentaban como hombres de negocios chinos, jugaban por sumas pocas veces vistas incluso en salas VIP. $1 millón con una sola apuesta en el baccarat. 2 millones en la ruleta. Perdían y ganaban con tanta indiferencia como si estuvieran jugando por partidos. Los empleados del casino dijeron después que los jugadores se comportaban de forma extraña. No celebraban sus ganancias. No se enfadaban cuando perdían. Se limitaron a apostar, jugar e intercambiar fichas metódicamente. Algunos ni siquiera probaron las bebidas gratis. Un comportamiento inaudito entre los grandes apostadores. Kim Wong, una figura clave en la trama, parecía un simple operador de junket. Un hombre que lleva a jugadores ricos a los casinos a cambio de una comisión. Pero su papel era mucho más profundo. A través de su empresa, Eastern Hawaii Leisure, pasaba gran parte del dinero robado.
Más tarde admitiría que recibía instrucciones de 2 ciudadanos chinos, Ding Shiqi y Gao Shushua, pero esos nombres resultaron ser tan falsos como todo lo demás de la historia. Mientras tanto, la investigación internacional cobraba impulso. El FBI se involucró en el caso ya el 10 de febrero. Se interesaron no solo por el robo, sino también por los métodos. La escritura era familiar, demasiado familiar. Los expertos de Symantec fueron los primeros en detectar las similitudes. El código del malware tenía marcadores únicos, funciones específicas, nombres de variables, incluso el estilo de los comentarios. Lo habían visto todo antes, en el código utilizado en el pirateo de Sony Pictures de 2014. BAE Systems, una empresa británica de ciberseguridad, hizo su propio análisis. Su conclusión fue inequívoca. Era obra del grupo Lazarus, hackers norcoreanos patrocinados por el Estado, los mismos que aterrorizaron a Corea del Sur, piratearon Hollywood y ahora se han pasado al robo de bancos. Pero probar la implicación de Corea del Norte era casi imposible. Los servidores utilizados para controlar el hackeo estaban en China. Las direcciones IP no llevaban a ninguna parte. Todos los rastros terminaban en la frontera del país más cerrado del mundo. En marzo de 2016 ocurrió lo inesperado. En Sri Lanka se detuvo una transferencia sospechosa de $20 millones, la misma transacción con un error tipográfico. El Pan Asia Bank, por el que debía pasar el dinero, lo congeló a petición de las autoridades. Los 20 millones se recuperaron. Una pequeña victoria en medio de una catástrofe general. Pero la mayor parte del dinero, unos 63 millones, había desaparecido para siempre. El rastro terminó en Macao, la capital asiática del juego. Desde allí, según los informes de inteligencia, el dinero se dirigió a Corea del Norte a través de una red de empresas ficticias y bolsas de criptomonedas. Para el Banco de Bangladesh, las consecuencias fueron catastróficas. Atiur Rahman dimitió el 15 de marzo, asumiendo la responsabilidad por el fallo de seguridad. El RCBC fue multado con 1.000 millones de pesos, la mayor multa en la historia del regulador bancario filipino. Maya de Guito fue condenada a prisión por blanqueo de dinero, aunque sigue manteniendo su inocencia. SWIFT ha puesto en marcha un programa mundial para mejorar la seguridad. Nuevos protocolos, autenticación obligatoria de 2 factores, sistemas de detección de anomalías. Pero todos se dieron cuenta de la amarga verdad. Si Lázaro pudo hacerlo una vez, volverían a intentarlo. Y lo hicieron. En octubre de 2016, un intento de robar 60 millones del banco Tienfong en Vietnam. En diciembre, un ataque a un banco en Ecuador. 2017, Far Eastern International Bank en Taiwán. 60 millones robados. 2018, Banco de Chile. 10 millones de dólares. El grupo Lazarus convirtió el robo de dinero en una cadena de montaje. Pero ninguna de las operaciones posteriores alcanzó la escala del atraco de Bangladesh. Porque el mundo estaba avisado. Con un error tipográfico. Existe una teoría en la ciencia forense denominada principio de Lockhart. Un delincuente siempre deja un rastro. En el mundo físico pueden ser huellas dactilares, pelo, partículas de piel. En el mundo digital, el grupo Lazarus dejó algo más interesante: escritura a mano. El análisis del código malicioso utilizado en el robo reveló detalles sorprendentes. Los programadores que lo escribieron no estudiaron en universidades occidentales. Su estilo delataba la escuela norcoreana de programación. Construcciones específicas propias de la Universidad de Tecnología Informática de Pyongyang. Incluso los errores en los comentarios del código en inglés
seguían los patrones de la gramática coreana, pero lo más revelador era la fecha de compilación del código. El programa fue compilado durante las horas de trabajo, hora de Pyongyang. No por la noche como trabajan los hackers normales, no los fines de semana. En un día normal de trabajo, de 9 a 6, era trabajo. El trabajo de oficina normal de los empleados del gobierno. En agosto de 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Park Jin-hyuk, el único hacker cuyo nombre real había sido identificado. La acusación, de 179 páginas, detallaba su papel no solo en el atraco al Bangladesh Bank, sino en docenas de otros ciberataques en todo el mundo. Park era un fantasma, sin fotos, salvo una borrosa de su época universitaria, sin huellas en las redes sociales, solo alias en la Darknet y millones de líneas de código malicioso. El hombre que estuvo a punto de hacer caer el sistema bancario mundial seguía siendo una sombra. Pero, ¿por qué Corea del Norte? La respuesta vino de desertores y analistas de inteligencia. El régimen necesitaba dinero desesperadamente. Las sanciones impuestas tras las pruebas nucleares habían cortado casi todas las fuentes de divisas. Los métodos tradicionales, venta de armas, tráfico de drogas, falsificación de moneda, ya no funcionaban. El mundo ha aprendido a rastrearlos. Los ciberataques se han convertido en la solución perfecta. Bajo coste, alto rendimiento, riesgo casi nulo. Incluso si te pillan, ¿qué pueden hacer? ¿Poner más sanciones a un país que ya está bajo todas las sanciones posibles? ¿Arrestar a los hackers que nunca salen de Corea del Norte? La ONU estima que en el año 2022, el grupo Lazarus y sus grupos afiliados habían robado más de 2.000 millones de dólares en criptomoneda y dinero fiduciario. Estos fondos se destinaron directamente a financiar programas nucleares y de misiles. Cada moneda robada acercaba a Pyongyang a la construcción de un misil balístico intercontinental. Pero volvamos a la errata. Una letra. La diferencia entre Foundation y Foundation ahorró 870 millones de dólares. De no haber sido por ese error, las consecuencias habrían sido catastróficas. Imagínese, el Banco Central de una nación soberana pierde 1.000 millones de dólares en un fin de semana. Pánico en los mercados de divisas, el colapso del Taka, la moneda nacional de Bangladesh, una crisis bancaria que podría extenderse por todo el sur de Asia. Y, lo peor de todo, un precedente. Si se puede robar a un banco central, ¿por qué no intentarlo con otros? SWIFT procesa cada día transacciones por valor de 5 billones de dólares. Si los piratas informáticos demostraran que el sistema es vulnerable, la confianza en él se desplomaría, y sin SWIFT, el sistema financiero mundial habría vuelto al siglo XIX, a los cheques de papel y a los mensajeros con maletas de dinero. La errata fue una salvación, pero también se convirtió en una advertencia. En el informe SWIFT del año 2019, hubo 1.200 intentos de piratear los sistemas bancarios. La mayoría de ellos fueron repelidos, pero algunos lo han conseguido. El Banco Tien Phong de Vietnam perdió $1 millón antes de detener el robo. El Banco del Austro de Ecuador, 12 millones. El Far Eastern International Bank de Taiwán, 60 millones. El City Union Bank de la India estuvo a punto de perder 2 millones. Todos estos ataques llevaban la firma de Lazarus. Filipinas aprendió la lección. En 2017, los casinos se incluyeron en la lista de organizaciones, obligadas a informar sobre transacciones sospechosas. Pero ya era demasiado tarde. El dinero desapareció, el rastro se perdió y los delincuentes quedaron impunes. El RCBC sigue demandando al Bangladesh Bank.
El banco filipino afirma haber sido víctima de los estafadores tanto como los bangladesíes. Bangladesh Bank exige una indemnización por todas las pérdidas. Se celebran juicios en Nueva York, Manila y Dhaka. Los abogados se enriquecen, pero el dinero no se recupera. Kim Wong, tras recuperar 15 millones, desapareció de la vista del público. Su casino sigue funcionando. Nadie hace demasiadas preguntas. Después de todo, él también era solo un intermediario. ¿O no lo era? Maya de Guito, la única persona que ingresó en prisión por el caso, fue puesta en libertad en 2022. Sigue afirmando que fue un chivo expiatorio, que los verdaderos organizadores permanecieron en la sombra. Puede que tenga razón. Y el Grupo Lázaro no se detuvieron. El año 2017 trajo al mundo WannaCry, un virus de encriptación que infectó 300.000 ordenadores en 150 países. Año 2022, hackeo de Axie Infinity, se robaron 620 millones en criptodivisas. 2022. Hackeo de Harmony, 100 millones de dólares. 2023. Atomic Wallet, 35 millones. Aprenden, se adaptan, evolucionan. Cada fracaso les hace más fuertes. Cada éxito financia nuevos ataques. Y en algún lugar de Pyongyang, en un edificio sin rótulo, una nueva generación de hackers aprende de los errores del pasado. Saben que la próxima vez no habrá errores tipográficos. La historia que les he contado no ha terminado. Continúa ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Hay un foro en la Darknet, del que no te diré el nombre. Allí, en medio de discusiones sobre hackeos y filtraciones, hay mensajes ocasionales en coreano. Se escriben a través de múltiples proxies, encriptados para que ni siquiera la NSA pueda leerlos. Pero a veces, muy raramente, aparecen capturas de pantalla, sistemas bancarios, esquemas de transacciones SWIFT, vulnerabilidades que aún no se han cerrado, y una lista de objetivos. He visto esa lista. Tu banco podría estar en ella. El Grupo Lazarus se ha convertido en una leyenda en la Darknet. No son héroes. Incluso allí, se dan cuenta de los peligros de lo que están haciendo. Pero se les respeta. Por su profesionalidad, por su audacia, por demostrar que ningún sistema es invulnerable. Eso es lo que es importante entender. El robo del Bangladesh Bank no fue solo un atraco. Fue una prueba de hasta dónde llegar. Y la respuesta fue muy lejos. Cada día, billones de dólares vuelan por los cables de fibra óptica. Números en las pantallas, bits en la memoria de los servidores. Toda la economía mundial se basa en la confianza en esos números. En la creencia de que cuando abres una aplicación bancaria, tu dinero estará allí. Pero, ¿y si no está? No quiero asustarte. Pero sí quiero que lo entiendas. El mundo ha cambiado. Los criminales ya no roban bancos con armas. Lo hacen con teclados. Y lo único que los detuvo en febrero de 2016 fue un error tipográfico. Una letra salvó $1.000 millones. Un error humano detuvo el crimen digital perfecto. La ironía es que, en un mundo en el que cada vez confiamos más en las máquinas, el error humano es a la vez salvación y condena. La próxima vez puede que no haya ningún error tipográfico. O lo habrá, pero no a favor de los bancos. Y entonces te despertarás por la mañana, abrirás tu aplicación bancaria y verás a cero donde estaban ayer tus ahorros. No es una cuestión de si, es una cuestión de cuándo. Gracias por escuchar esta historia. Y recuerda, en el mundo digital, estás tan seguro como el eslabón más débil de la cadena. Y el eslabón más débil siempre es un ser humano. Tenga cuidado. Compruébalo 2 veces. Y nunca, nunca cometas errores tipográficos en documentos importantes.
Nunca se sabe cuál puede valer $1000 millones. Como siempre, señor Dark Web.